A continuación vamos a explicar el por qué no se puede capturar el dividendo. En este caso seguimos con el ejemplo de Procter & Gamble y nos vamos al dividendo anterior. El último era este, el que tenía como fecha ex dividendo el 22 de julio y nos vamos al dividendo anterior, ¿vale? El que ya se pagó, para buscarlo en el gráfico y os enseñaré qué pasó para que entendáis el por qué no puedes comprar las acciones, cobrar el dividendo, irte y llevarte el beneficio. No, no hay beneficio que llevarse de nada. Simplemente no se puede, pero no se puede por un determinado motivo que ahora explicaremos. Esto nos puede servir, el ejemplo este, como ejemplo para ahora mismo, para pensar cuál es la fecha en la que nosotros teníamos que tener compradas estas acciones para cobrar en este momento, para cobrar 0,8698 por acción. Vemos todas estas fechas y aquí tenéis que hacer como un ejercicio de pensar, viendo todas estas fechas y con lo que hemos visto antes o en el vídeo anterior, no sé cómo voy a partir estos vídeos, si estará todo junto o está partido en varios. El tema es que tenéis que pensar, viendo estas fechas y estando en este momento del tiempo, ¿cuándo deberíamos de tener compradas las acciones como máximo para tener derecho a cobrar este dividendo? Y la respuesta es el día 21 de abril. ¿Por qué? Porque la fecha ex dividendo es el 22 de abril. Para nosotros, para tener derecho a cobrar el dividendo en estas acciones, nosotros teníamos que tener compradas estas acciones al cierre del mercado del día 21 de abril. Vuelvo un momento hacia atrás y vamos a hablar de este dividendo que se pagó en ese momento. Volvemos a la fecha más importante que he explicado, que es la fecha ex dividendo, día 22 de abril. Y nos vamos al día 22 de abril de Procter & Gamble. 22 de abril, veis este pequeño, sale muy pequeñajo, este 22 es la fecha ex dividendo. O sea, todo lo que ocurrió este día es el de su fecha ex dividendo. Este día abrió en 135,37. Se llama fecha ex dividendo, como he explicado anteriormente, porque ese día la empresa cotiza sin dividendo. ¿Qué ocurre? Que para nosotros tener derecho a cobrar ese dividendo deberíamos de ser accionistas a fecha al cierre del día anterior, del día 21 de abril. El día 21 de abril es la vela esta que hay aquí. Esto, para los que no sepáis, es el precio de apertura, esto es el máximo, esto es el mínimo y esto es el cierre, ¿vale? El cierre es 136,85 dólares. Nosotros habíamos de ser accionistas al cierre de ese día y ese día cerró a 136,85 dólares. Claro, nosotros si hubiéramos comprado este día o el día anterior con la intención de cobrar ese dividendo, que era de 0,869 dividendo pagado, de 0,8698 por acción y embolsarnos esto y hubiéramos comprado las acciones anteriores con la idea de cobrarlo y al día siguiente venderlo, ¿qué ocurre? Pues que al día siguiente siempre hable con un hueco. Y aquí no hay precios de cotización, directamente la primera operación que se realiza, la primera transacción que se realiza, aunque nosotros hubiera cerrado el mercado y hubiéramos puesto una orden de venta a mercado que se venda al primer precio, el primer precio siempre te comes este hueco, siempre te comes la bajada. ¿Por qué? Porque entre la oferta y la demanda, al abrir el precio en el mercado ya está descontado ese dividendo. Los compradores y vendedores que están pujando en la subasta de apertura ya manejan esa información y ya saben que la acción respecto al cierre va a caer como mínimo 0,8698 o más, ¿vale? O puede caer más. También puede caer menos, que ahora lo explico el por qué, ¿vale? Pero en general, en todas las acciones que nosotros veamos que pagan dividendos, podéis buscar vosotros lo mismo los gráficos a localizar esas fechas y veréis lo que ocurre y veréis que siempre hay un hueco hacia abajo. Y ese es el motivo por el cual no se puede capturar el dividendo. Tú compras para llevarte ese dividendo y al día siguiente te descuenta el mercado y no te da tiempo de vender. No puedes vender porque no se hacen operaciones a ese precio. Con lo que no puedes comprar, llevarte ese dividendo, o sea, lo que llaman capturar el dividendo. No se puede hacer y no se puede hacer nunca. ¿Vale? En ningún caso se puede. Porque te comes la bajada. Tú cobrarás ese dividendo de 0,8698, pero la jugada te puede salir mal. ¿Por qué? Porque en este caso no cae 0,8698. De aquí hasta allá cae 1,48. O sea, te has comido el dividendo, lo has cobrado, ese 0,8698, pero un trozo de bajada te has tragado también.
Para explicar el tema este, vemos el precio de cierre de este día, 136,85 dólares. Y la apertura está, 135,37 dólares. Y esto hace que haya una diferencia de 1,48. ¿Por qué esta diferencia de 1,48 si el dividendo pagado es de 0,8698? Vale, pues se produce esa diferencia porque de un día hacia otro es como que hay dos variables que están afectando sobre el precio. Una variable es el dividendo que van a recibir estos accionistas por estar a fecha de cierre de aquí, que al día siguiente va a ser descontado, y otra variable es lo que iba a hacer, en este caso la empresa Procter Gamble, lo que iba a hacer igualmente Procter Gamble, que se hubiera subido, que se hubiera bajado y hubieran pagado dividendo o no. Entonces, si por ejemplo el mercado americano cerró por la noche bajista, ¿vale? Cerró por la noche bajista y esto, o el mercado europeo cerró bajista o cualquier cosa de cambio del mercado y igual hubiera bajado un porcentaje esta empresa, ¿vale? Pues ha bajado ese porcentaje más lo que debería haber pagado como dividendo. Pero también podría ser que la diferencia de precios sea inferior a 0,8698, la diferencia entre un precio y el otro, simplemente porque ese día la bolsa iba a subir igual, y, pues, pero por el tema del comportamiento de Procter Gamble o del mercado mismo. O sea, digamos que en esa diferencia de precio hay dos cosas descontadas. Uno, el dividendo, con lo que cuando la empresa reparte dividendos, lo normal es que siempre habrá, depende de lo grande que sea ese pago de dividendo, es que siempre veréis algún huequecito aquí, porque aunque hubiera hecho mucho el mercado, el dividendo pues ya te descuenta un buen trozo. Entonces este es el motivo por el cual no hay forma de capturarlos de ninguna forma, porque te puede salir todo mal por hacer esto. Y aunque hubiera salido bien, o sea, aunque hubieras cobrado ese dividendo, pues y hubiera bajado la misma cantidad del dividendo, pues no sales a pachas y encima pierdes las comisiones. Tú puedes cobrar el dividendo y tal, pero pierdes eso en el mercado, con lo que no puedes hacer esa operación de arbitraje ni de ninguna manera. Perderías en comisiones y además, o sea, aunque te quedaras igual, aunque la operación saliera bien o lo que sea, perderías en comisiones y aparte perderías la parte de la retención del dividendo que no podrías recuperar. La bajada te la comes entera, pero del dividendo no vas a cobrar exactamente 0,8698. Hay unas retenciones y depende de tu declaración de la renta, los ingresos que tengas y esto, no vas a poder recuperar toda la retención. Con lo que por ello no hay forma de que se capture el dividendo. Y este es el ejemplo que veréis en todos los gráficos cuando se paga un dividendo, pero saber que este hueco no va a coincidir exactamente con el dividendo. También afecta al mercado que justamente este día le tocaba bajar, ¿vale? Entonces, pues hay un hueco que es de más de 0,8698. La diferencia entre 0,8698 y 1,48 es lo que el mercado hubiera bajado igual ese día, hubiera abierto ya igual con ese hueco por el simple hecho de las noticias que estén ese día, de cómo de la situación de la empresa, por el simple hecho del movimiento del mercado en sí.